la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nos acompaña en la línea telefónica la senadora Verónica Martínez sobre todas estas reacciones ante la aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica y también lo señalado por legisladores de oposición de interponer una acción de inconstitucionalidad, más allá de que también algunos gobiernos estatales como el de Coahuila manifestaron la intención de interponer a su vez una controversia constitucional. Senadora, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámenes, Arturo González y Manuel Cerrato, saludamos con gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Arturo, Manuel y Marcela y a todo su auditorio. Muchísimas gracias por la oportunidad de llegar esta mañana. Pues bueno, ¿cuál sería, Verónica, la postura? Por supuesto que ya conocemos las reacciones en contra y de las afectaciones que tendrá para el país esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Si nos pudieras hacer un recuento justamente de las opiniones, de los alcances que tiene esta reforma y por qué consideran que resultaría perjudicial. Claro, Arturo. Bueno, pues comentarte Manuel, que este martes, precisamente, en Fast Track metieron en el orden del día el poder aprobar esta ley propuesta por el presidente de la República. Sí. Y en este sentido, para empezar, no estaba acordado por ese día. Sin embargo, pues con la mayoría lograron meterlo en el orden del día. Lo íbamos a discutir el día de ayer. La sesión iba a ser presencial porque así lo habíamos solicitado. Y nosotros en el bloque de contención también habíamos solicitado hacer un parlamento abierto para escuchar a los diferentes sectores, para escuchar a los expertos sobre las afectaciones y tener un voto razonado del por qué no podíamos aprobar como estaba presentada esta ley de la industria eléctrica. Sin embargo, pues no nos hicieron caso con el tema del parlamento abierto, lo metieron el martes, lo sacaron en Fast Track. Y pues ahora el recurso que a nosotros nos queda es presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de que sea publicada la ley en el Diario Oficial de la Federación, nosotros tenemos un plazo de 30 días para presentar esta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué se requiere? Requerimos el 33% de los integrantes del Senado o de Cámara de Diputados que firmemos esta acción de inconstitucionalidad. Afortunadamente en el bloque de contención somos 46, con el puro bloque logramos el mínimo para poderlo presentar, ya lo estamos preparando. Y en este sentido, bueno, pues se requieren 8 votos en sentido negativo, o sea, para que se pueda echar para atrás esta reforma de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué creemos nosotros o por qué consideramos que es inconstitucional? Porque viola varios artículos, entre ellos, pues que está haciendo un monopolio para la Comisión Federal de Electricidad, porque viola los tratados internacionales, incumpliendo también acuerdos que acaba de firmar nuestro país con los vecinos, tanto de Estados Unidos y Canadá, a través del TEMEC, porque no va a cumplir los compromisos internacionales también en un acuerdo que México firmó, que es el Acuerdo de París. También incumple los objetivos de la Agenda 2030, pero aquí lo más importante es que se afectan los derechos humanos de las y los mexicanos, que son el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales es procedente presentar esta acción de inconstitucionalidad. Y hablando del impacto económico, bueno, pues viene la incertidumbre para las inversiones que ya se tenían. Esta reforma promueve la compra de energía más cara y más contaminante. Por supuesto que se van a incrementar los recibos de luz, y si no se incrementan como ellos lo dicen, pues entonces el gobierno tendrá que meterle más subsidio para que las y los mexicanos no paguemos un alto consumo. Y aquí lo más importante es que la Comisión Federal de Electricidad solamente genera el 54% de la energía que consume el país. Entonces, con esta reforma no entendemos cómo le va a hacer la Comisión Federal para ser autosuficiente y generar la energía que requieren las y los mexicanos, pero sobre todo la industria, porque es la que más consume, pues en este sentido. Entonces ya hemos visto apagones
en los últimos meses. Hemos visto que dependemos de Estados Unidos con el tema del gas, cuando nos cerraron la llave. Entonces, pues bueno, creo que es lamentable la decisión que se tomó por parte tanto de Cámara de Diputados y de Senadores. Nosotros votamos en contra, no estamos de acuerdo con esta reforma a la ley de la industria eléctrica y pues vamos a presentar esta acción de inconstitucionalidad. Sí, que de proceder, pues busca dejar esta reforma sin efecto, pero no necesariamente revertirla. ¿Cuál sería el camino, senadora, en caso de que realmente procediera? O sea, a partir de que la Suprema Corte lo determina, ¿qué podría pasar? Si es que es así, por supuesto. Pues bueno, de entrada creo que sería importante señalar que hay un precedente. La Suprema Corte de Justicia resolvió que la propuesta impulsada por Rocío Nale, secretaria de Energía, daba una ventaja indebida a la CFE y la COFECE presenta también una acción similar y le da la razón, porque la Comisión Federal de Competencia Económica presenta este recurso porque invade las facultades de la COFECE, porque viola el derecho de libre competencia y porque da una ventaja indebida a la CFE. Entonces aquí yo creo que de lo que deberíamos de partir es de razonar que hubo un caso similar hace poco, que la Suprema Corte de Justicia dio la razón y que en este caso le dio para atrás y le corrigió la plana pues a esta propuesta que estaba haciendo la Comisión de Energía. Entonces, bueno, esperemos que en este mismo sentido se tomen en cuenta todas las violaciones y sobre todo a la Constitución que se tiene por parte de esta reforma y en este sentido podamos nosotros tener la razón dada por parte de la Suprema Corte para darle marcha atrás a esta reforma en la cual pues muchas y muchos de las y los mexicanos no estamos de acuerdo por las afectaciones que esto representa. Verónica, qué gusto saludarte. La pregunta es, ¿qué va a suceder si con todo y con esta acción de inconstitucionalidad o una controversia o cualquiera que sea el mecanismo que se interponga, no va para adelante? ¿Cuál es el vaticinio? ¿Qué se pronostica si se deja la reforma eléctrica tal y como lo pidió el presidente, sin la modificación de un punto y una coma? Pues si esto no va para adelante y se queda como está, pues significa un retroceso para el país. Significa que afecta la certidumbre de las inversiones ya realizadas en nuestro país. Significa también quitar el mecanismo que regula la CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que administra el consumo de las energías renovables y limpias, y el criterio de despacho es la forma en la que inyecta la energía limpia a la red. Y en este sentido, pues se va a perder, porque ahora ya la Comisión Federal de Electricidad tendrá, por así decirlo, la puerta abierta para compra discrecional de la energía. Tendrá un monopolio la Comisión Federal de Electricidad, porque ya esta iniciativa elimina la obligación a la CFE de comprar energía por medio de subastas. Esto quiere decir pues que no se va a garantizar el mejor precio para los consumidores y que, como ya lo comentaba, si es que no suben los recibos de luz para los consumidores, ya sea para casa habitación o para la industria, pues entonces el gobierno tendrá que incrementar el subsidio para poder pues mantener los precios de la energía. Bueno, la verdad es que estamos expectantes, porque por una parte es esto, y por otra parte es lo que dicen algunos analistas de las afectaciones que pudieran tener los tratados comerciales en torno a esta decisión. Claro, yo creo que aquí es importante también ver más allá, no solamente lo interno, sino todo lo que está incumpliendo. Por un lado, va en contra de los acuerdos de París y de la Agenda 2030. Esta reforma tiene un impacto ambiental negativo porque no contribuye al cambio climático. Va a estar utilizando energías sucias, no va a cumplir con los compromisos que se tenían. También vulnera los tratados internacionales como el TEMEC, como el Tratado también de la Integración Progresista de Asociación Transpacífico y otros acuerdos como el de promoción y protección recíproca de inversiones, porque al establecer esta nueva ley de la industria eléctrica, las condiciones son distintas a las que ya estaban pactadas en los acuerdos de los que México forma parte. Entonces,
pues la verdad es que se va a venir una bola de amparos, no solamente por parte de la iniciativa privada, para también muchas de las inversiones, ya lo dijeron los gobernadores, había proyectos de inversión para parques eólicos, para parques solares, tanto en el estado de Coahuila como en otros estados, que desafortunadamente ante esta decisión pues genera incertidumbre y empiezan a cancelarse muchos proyectos, no solamente de inversión, sino también de generación de empleo para los estados de la República. Arturo González tiene pregunta. Arturo. Senadora Verónica Martínez, buenos días, les saludo con gusto. Una de las críticas que se le ha hecho a esta reforma es que pretende una vuelta al pasado, un pasado que evidentemente no se puede repetir, pero al menos hay esa pretensión. ¿Qué tanto se parece y qué tanto es diferente a lo que en su momento el esquema de generación y distribución de energía eléctrica en México en los años, digamos, 60, 70 del siglo pasado? Pues bueno, según lo que nosotros estuvimos teniendo en comunicación con expertos y sobre todo con la iniciativa privada, pues es precisamente el retroceso a los años 60. En la última reforma que se había hecho, bueno, pues se logró el estar comprando energía limpia, el estar cumpliendo con los compromisos internacionales, el estar pues un paso adelante y dejar de lado pues la energía generada por combustóleo, o en su caso utilizarla lo menos posible y poder comprar energía que también le es más barata a la misma Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, bueno, pues con estas decisiones, por supuesto que vamos en retroceso, vamos hacia los tiempos de hace 40, 50 años en los cuales pues no se tenían este tipo de posibilidades de energías limpias. Esta semana estuve en videoconferencia precisamente con el CEO de General Motors y nos hacían una presentación donde nos decían, oigan, es que nosotros vamos a tener que hacer un alto en el camino con los proyectos que tenemos de inversión en México con nuestras plantas, o sea, una automotriz. ¿Por qué? Porque nuestros carros van enfocados a energías limpias, a cumplir pues con los temas ambientales, y ahora resulta que estar en el país con estos costos de energía donde se están batallando desde no solamente el tema energético, porque ellos estuvieron varias de sus plantas afectadas con el apagón, con el suministro de gas. Por otro lado, tienen también problemas con la renovación de los contratos de permisos de Conagua. Entonces, la verdad es que cada vez es más difícil dar certidumbre a las inversiones y eso pues pone en riesgo al país para el crecimiento económico que nosotros esperamos tener en este año y en los próximos años. Por eso creo que es importante la intervención de los gobernadores, que hagamos un bloque no de oposición, porque no es oponernos por oponernos, es oponernos porque consideramos que no es lo mejor para el país y que en vez de ir hacia adelante vamos en retroceso. Y en este sentido no es un tema político, es un tema en el cual pues tenemos que ver pues el beneficio que hay para nuestros estados. Como representante de Coahuila, por supuesto que estaré apoyando y firmando la acción de inconstitucionalidad. Muy bien, pues estaremos en el seguimiento y lo seguiremos comentando. Vero, muchísimas gracias por platicar con nosotros este día. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a todo su auditorio y que tengan un excelente fin de semana. Tú también.